Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación virtual generado por Fundación Unipymes con el objetivo de entregar herramientas para el crecimiento empresarial de nuestra comunidad. Nos convoca a la conferencia Estrategia y Cultura, Aguas del Mismo Río. Soy Miguel Gelo junto con Juan David Alzate y María Mercedes López. Les damos la bienvenida. Hoy nos acompaña Gustavo Ordóñez, ingeniero industrial, diploma de Mercadeo Estratégico, maestría en Innovación y Emprendimiento, experto en transformación de negocios y cultura para el logro de resultados distintos. Ha asesorado a más de 40 de las más destacadas empresas del país, entrenador de directivos y equipos en áreas de estrategia transformadora, liderazgo, innovación, emprendimiento, empresarismo, gestión de talento de impacto, transformación de cultura, proyectos de alto impacto, gerencia de felicidad, entre otros. Les recuerdo que esta conferencia se realiza en asociación con Banco de Occidente, Fundación Comeva, Arus, Envía, ETV y web.com. De esta manera y sin mayores preámbulos le damos la bienvenida a Gustavo, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy. Gustavo, muy buenos días, bienvenido. Envío la invitación para compartir pantalla, confirmo en cuanto estemos viendo la presentación y la cámara. Bien, buenos días, Miguel, y a toda la comunidad de Unipymes. ¿Me escuchas? Bien, sí señor, perfecto. También vemos la presentación, aún no vemos la cámara, Gustavo. Allí creo que se está cargando. Perfecto, bienvenido Gustavo, adelante por favor. Perfecto, listo. Un tema técnico, necesito ver, ya. Ahí me están viendo ustedes, ¿verdad? Sin ningún problema. Sí señor, perfecto. Listo. Bien, buenos días nuevamente. El tiempo es corto. Bienvenidos a todos. Esta conferencia del día de hoy, Estrategia y Cultura Aguas del Mismo Río, uno de los temas que más nos apasiona y de muchísima actualidad. La idea del día de hoy, voy a ir pasando la presentación, es generar para todos ustedes un espacio de reflexión entre todos. Tenemos alrededor de 45, 50 minutos, los últimos 10 o 15 minutos los vamos a dedicar a resolver inquietudes y preguntas. Ojalá las vayan escribiendo desde ahora con todas las inquietudes que tengan. Si ahora no las podemos resolver, en algún espacio siguiente seguramente lo podremos hacer. De paso, los invitamos a nuestro diplomado que vamos a empezar en pocos días, relacionado precisamente con un tema de liderazgo que es muy afín a lo que vamos a tratar el día de hoy también. ¿Qué queremos entonces nuevamente para el día de hoy? Generar en cada uno de ustedes, en sus equipos de trabajo, en sus organizaciones, reflexión y sembrar algunas semillas, un par de semillas sobre la forma de hacer el día de hoy estrategia y qué tiene que ver con la ejecución de la estrategia por parte de nuestros equipos de trabajo, es decir, la cultura empresarial. Estos son dos elementos que en términos estadísticos el 90% de las organizaciones en nuestro país llevan de manera independiente. Por un lado llevan la estrategia y por otro lado llevan la cultura. Hoy en día, en las tendencias administrativas empresariales y de innovación del mundo moderno, entendemos que la estrategia y la cultura deben hacer sinergia, deben fusionarse para lograr resultados superiores. Lo que están buscando las empresas el día de hoy precisamente es lograr resultados distintivos. Como lo mencionaba Miguel cuando hizo la presentación de mi hoja de vida resumida, nos interesa a nosotros lograr resultados distintivos. ¿Qué quiere decir con esto? Salir de la zona de confort y salir de la zona de los lugares comunes, dejar de hacer más de lo mismo. Para eso vamos a desarrollar 4 puntos el día de hoy. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Los nuevos criterios de lo que llamamos estrategia dinámica. Ahí pretendo contribuir a romper un paradigma sobre la estrategia que hacemos hoy en día y es un planteamiento que les voy a dejar sobre la mesa. Segundo, ¿por qué estamos fallando al ejecutar nuestra estrategia? Tercero, ¿qué relación tiene la estrategia con la cultura en nuestras organizaciones? Y finalmente quiero mostrarles un modelo sencillo, pero que después hay que ejecutarlo, de qué hacer para obtener resultados distintivos en un mundo VICA. ¿Qué quiere decir un mundo VICA? Para algunos que eventualmente no conozcan esta sigla, VICA quiere decir un mundo que es volátil, de incertidumbre, complejo y ambiguo. Eso es lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Eso es a lo que nos enfrentamos. Ya no tenemos el mundo de hace 30, 40 años en el que podíamos hacer planeaciones a largo plazo y sentir que las cosas cambiaban relativamente poco en el mundo. Hoy, día con día, está cambiando el entorno, está cambiando la forma de pensar de nuestros clientes, está cambiando la forma de pensar de nuestros equipos de trabajo y por lo tanto una gran responsabilidad de nosotros como líderes empresariales, tema que vamos a hablar también en nuestro diplomado los próximos días, es tener una mente abierta y desarrollar pensamiento estratégico. Dicho eso, la pregunta que tenemos precisamente es ¿para qué estamos el día de hoy acá?
La invitación que les hago es que el día de hoy estamos acá para generar algunas ideas sobre transformación. ¿Qué es transformar? Eso es algo de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y tener sentido de propósito. Vamos a ver algunas cifras, algunas tendencias. Si ustedes consideran que en algún momento estoy hablando un poquito rápido, pero consideremos que tenemos, como les mencioné, corto tiempo, simplemente me avisan por el chat y trato de disminuir. Porque a veces, la verdad, me entusiasmo con el tema y puedo estar hablando muy rápido. Bien, ¿cuáles son esas tendencias que tenemos? 6 de las principales tendencias que hay en el mundo. El cliente agnóstico. ¿Qué es el cliente agnóstico? El cliente agnóstico, a diferencia del cliente de hace 15 o 20 años, es un cliente que, como se dice coloquialmente, no traga entero. Es un cliente que está súper informado, súper conectado, entiende muchísimo de nuestro negocio y es un cliente que nos va a adquirir nuestros productos o servicios siempre y cuando nosotros les demos argumentos importantes para adquirir esos productos o servicios. ¿Qué quiere decir argumentos importantes? Argumentos que le apunten, como ven ustedes en la tercera tendencia, que le apunten a la felicidad y el bienestar suyo, de su familia. Independiente si nosotros estamos vendiendo un producto o servicio cualquiera. El fondo y hoy en día la neurociencia nos está mostrando efectivamente eso. Los clientes del mundo hoy necesitan y están apuntándole al bienestar y a la transformación del mundo. La segunda tendencia importantísima y sobre la cual voy a tratar de hacer énfasis el día de hoy cuando tengamos nuestro diplomado es la innovación. La innovación es probablemente desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de las técnicas gerenciales la tendencia más importante en los últimos 3 años y va a seguir siendo tendencia de aquí en adelante, por lo menos en los 15 o 20 años siguientes. La innovación parece ser, según los estudios lo están mostrando y algunas experiencias que hemos tenido, es la carta salvadora, si se me permite decirlo, de las tendencias empresariales. La tercera tendencia es cultivar culturas de felicidad y bienestar en nuestras compañías. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros desarrollamos, y vamos a ver más adelante a qué nos referimos con eso, culturas de bienestar y felicidad, estamos logrando incrementar la productividad de nuestras compañías hasta en un 30 o 35%. Luego el tema es bastante efectivo. La cuarta tendencia es la transformación y ese es uno de los términos y de las disciplinas que estamos practicando muchísimo nosotros desde nuestra organización y compartimos con Unipymes para ustedes. Hoy en día las compañías ya no necesitan cambios, el cliente y el entorno no piden cambios, necesitan transformaciones. Cuarta tendencia importante, hablar de estrategia dinámica. Cuando menciono este término, hago referencia a algo que expuse hace unos minutos, y es la estrategia que hacemos hoy en día ya no se refiere a establecer una visión, una misión y unos objetivos. Esa es una escuela que viene desde hace 60 años y hoy estamos hablando de estrategia dinámica basada en innovación, transformación y propósito. Quiere decir que tenemos que desarrollar habilidades y capacidades gerenciales, organizacionales y equipos de trabajo para estarnos, como se dice, también reinventándonos constantemente. Casi que día a día tenemos que estarnos reinventando. La gran pregunta y la gran complejidad que viene detrás de esto es cómo nos reinventamos constantemente. Hay técnicas y ya hay herramientas hoy en día de tipo gerencial, administrativo, que nos ayudan desde la innovación a aprender cómo reinventarnos constantemente. Y la sexta tendencia importantísima es la ejecución de alto desempeño. En los estudios que hemos hecho nosotros durante los últimos años, y hay estudios aquí en Latinoamérica, en Colombia, en las escuelas de negocios de Colombia, Estados Unidos y Europa, el factor que más está costando a nosotros los ejecutivos hoy en día es la ejecución. Cuando hablamos de ejecución, no es hacer las tareas del día a día. Como les voy a presentar más adelante, la cultura empresarial colombiana está focalizada en hacer tareas del día a día y no hacer ejecuciones de alto valor. ¿Qué son ejecuciones de alto valor? Aquellas que generan impacto positivo en los números de nuestra empresa, en la comunidad, en la sociedad, en nuestros equipos de trabajo y hacen que nuestro negocio sea muchísimo más sostenible. Bien, vayan anotando, como les decía, preguntas sobre esto. Inclusive pueden ir conversando algo por el chat. Yo voy a estar muy pendiente. ¿En dónde estamos hoy? Fijémonos un poco aquí. Hay 4 eras por las cuales la humanidad ha pasado. La era agraria, estamos hablando de hace miles de años, en la naciente humanidad, por allá en las praderas de África, en donde el ser humano es lo que normalmente llamamos el hombre de las cavernas y demás. Esa es la primera era aproximadamente. La segunda era es la era industrial, que surge con las máquinas de vapor.
y la utilización del vapor para la locomoción. La tercera era es la era digital, la era de la tecnología, la digitalización de los componentes, la mecanización, todo lo que implica hoy en día tecnología es lo que llamamos la tercera era. Algunos hoy en día inclusive hablan de que la cuarta revolución es la revolución digital, donde estamos hablando del Internet de las cosas, donde estamos hablando, por supuesto, de la miniaturización de la electrónica, las tendencias de transformación digital. Sin embargo, hay estudios de tipo administrativo, tecnológico, sociológico, antropológico, y esto está soportado inclusive por el Foro Económico Mundial en su última reunión del año 2017 en Davos, Suiza, que estamos entrando y estamos muy presentes en lo que es lo que menciono aquí en la última órbita, la era del propósito y la transformación. Esa es una era caracterizada, si ustedes ven de alguna manera el dibujo que les estoy mostrando ahí, sobre todo las dos eras anteriores, la digital y la industrial, tienen presentes y concebidos elementos de tipo técnico, tecnológico, industrial. La era del propósito y la transformación es una era muy humana, muy humanista y muy desde lo sociológico. Es una era en la cual la humanidad le está pidiendo a nuestras empresas que le entreguemos bienes, productos y servicios, como les expuse hace un rato, que satisfagan mucho más sus necesidades de calidad de vida. La gran pregunta que nos estamos haciendo hoy en día en distintos foros en los que hablamos nosotros es ¿la tecnología al servicio de la humanidad o la humanidad al servicio de la tecnología? Definitivamente la era del propósito y la transformación nos está llamando a realizar un gran cambio desde el chip de nuestra mente, desde la forma de pensar en nuestras organizaciones hasta la forma de hacerlo. Bien, eso es a grosso modo qué es lo que está sucediendo hoy en día. Algunas cifras que considero que nos deben inquietar y que les pido el favor que las piensen y las vayan contrastando con sus equipos de trabajo, con sus organizaciones, con su estilo de liderazgo. La primera es que el 90% de nuestras compañías, aún en Colombia, en el siglo XXI, no tienen clara la forma de definir su estrategia. Como les mencioné hace un rato, y parte de mi pretensión es ser un poquito duro, pero respetuoso en esto, pero precisamente desde el oficio que ejercemos nosotros en nuestra compañía, a nivel país, internacional, con la academia, precisamente este es el llamado que estamos haciendo a las empresas en Colombia. Y es que un altísimo porcentaje todavía no sabemos cómo hacer estrategia, y la razón es porque nos quedamos en eso que llamamos nuestra zona de confort y en las tendencias que vienen impuestas desde la posguerra, las tendencias administrativas en las que trataron de cuadricular y de alguna manera instrumentalizar la forma de hacer estrategia desde modelos que, como les menciono, no tienen ya aplicación práctica hoy en día. De forma tal que les expondré más adelante cuál es la tendencia que se está imponiendo en este sentido, que se llama la estrategia basada en transformación o la definición del propósito estratégico transformador. Pero la cifra ciertamente para nosotros es inquietante. La segunda cifra clave es que el 80% de nuestro tiempo lo estamos dedicando a tareas y no a proyectos que muevan la aguja de manera notable. Cuando hablamos de mover la aguja, quiere decir que son proyectos que están transformando la vida del ser humano y la sociedad en tres dimensiones, la vida propia, la vida de nuestras familias y la vida de nuestro negocio, empresa y la sociedad. Normalmente la estadística nos dice que del 100% de los proyectos que formulan nuestras empresas, aproximadamente solo el 25%, entre el 20 y el 25% de los proyectos que formulamos generan impactos verdaderamente notables y distintivos. Preocupante porque eso implica una serie de preguntas que nos tenemos que hacer, como se las voy a presentar enseguida. Y el 87% de los empleados están descontentos con lo que hacen. Fíjense que aquí estamos planteando unas cifras relacionadas con el mundo de la estrategia y con el mundo de la cultura. Unas muy asociadas a los negocios y otras asociadas a la cultura. El año pasado hicimos este estudio del que les estoy hablando y nos mostró precisamente esta cifra última que estamos y que ustedes están viendo, y es que el 87% de las personas no están felices con lo que están haciendo. Esto trae una consecuencia que ya les voy a indicar, y tiene que ver con la productividad. Ya hay estudios a nivel mundial e internacional que están haciendo una correlación directa entre las culturas de bienestar, las culturas de felicidad y la productividad. La cifra clave ahí es 30-35%. ¿Por qué? Esa cifra representa el aumento y mejora en productividad cuando nuestras compañías trabajan en culturas de felicidad y bienestar.
De manera que vayamos pensando cómo vamos a ir logrando unir nuestra cultura, nuestros equipos de trabajo con el enfoque estratégico para construir culturas de bienestar y que esto se vea directamente relacionado con la productividad, como les menciono, hasta un 30-35%. La cuarta cifra es impresionante. Esto es un estudio que hicimos con una muestra de aproximadamente 3,000 personas y que nos dicen de distintos sectores y de distintas edades que el 80% de ellos consideran que no tienen guía estratégica en sus compañías ni buenos líderes. Eso nos está dejando una pregunta que se las dejo y más adelante cuando estemos conversando en la sesión de preguntas y respuestas, alguno podría hacer un aporte. ¿Qué hacer al respecto? Me anticipo también a decirles, en complemento a esto, que vía el correo de Unipymes, en los próximos días también les vamos a hacer llegar unas lecturas que considero son interesantes y que nos matizan un poco estos aspectos que estamos tratando en nuestra charla del día de hoy y que nos llevan a generar mayores reflexiones. Como les mencioné al inicio de nuestra charla, es importantísimo que alrededor de esto vayamos generando reflexiones alrededor de nuestras compañías. Vamos a ver qué es lo que pasa, y he insistido mucho en eso. Miren este gráfico. ¿Qué está sucediendo con la competitividad de nuestras compañías? Creo que todos en el día a día, en nuestras empresas, pequeñas, medianas empresas, tenemos que lidiar con el tema de la competitividad. Ya hay informes que vienen desde el nivel internacional, el Foro Económico Mundial, el IMD de Suiza, el Consejo Nacional de Competitividad aquí en Colombia, el Centro de Estudios de Pensamiento Estratégico y Competitividad de la Universidad del Rosario, en fin, y algunos análisis que nosotros hemos hecho, miren, coinciden en lo siguiente. Este tipo de estudios se hacen alrededor de entre 135 y 140 países cada año. Las cifras que tenemos aquí son muy actuales y yo lo que quise hacer fue tomar qué está sucediendo en la competitividad del país en los últimos 10 años, a partir del año 2007 hasta el 2017. En la columna izquierda, en el eje izquierdo, ustedes ven de arriba hacia abajo el ranking de países, mencionando que el número 1, por eso está un signo más ahí, sería el país de mayores niveles de competitividad. En este caso, Suiza. Suiza es el país que ha durado más años seguidos con el ranking de número 1 en términos de competitividad. Y si uno estuviese en el lugar 140, que es en la base de esa línea, de ese eje, pues sería el país de menores niveles de competitividad. Nuestro país no ha salido de esa franja que ustedes ven señalada ahí con un recuadro en sombra. Hemos estado en promedio hemos estado alrededor del lugar 65 de competitividad en los últimos 10 años. La pregunta que yo les hago ahí es, ¿qué dice esto de nuestra capacidad estratégica de gestión y productiva? Hagámonos esa pregunta, así sea un poco compleja, y es que nos está diciendo esto sobre lo que nosotros hemos hecho en los últimos 10 años, lo que estamos haciendo y lo que nos queda por hacer. Tenemos claridad cuáles son nuestros puntos neurálgicos desde el punto de vista estratégico. ¿Qué está pasando con nuestro capital humano? El capital humano definitivamente es el que mueve nuestras organizaciones y mueve la economía. Hoy en día, todos lo sabemos, y ustedes mejor que yo, que más del 90% de nuestra economía y el mayor porcentaje de nuestro PIB está representado, por supuesto, en pequeñas y medianas empresas en Colombia. De manera que esto es un llamado a nosotros a hacer algunas reflexiones también, porque es que la competitividad del país es la suma de la competitividad de los distintos sectores. Bien, esto a manera de marco de referencia, porque esto nos llama la atención sobre la definición hoy en día de nuestra estrategia, cómo estamos viendo el hoy y el futuro. Muchas de nuestras organizaciones se quedan pensando en el pasado. La pregunta hoy en día es cómo estamos entendiendo el futuro estratégicamente para nuestro sector de pequeñas y medianas empresas en Colombia. Bien. Esto nos lleva a pensar en tres grandes asuntos que nos competen y nos preocupan a nosotros. Les pido el favor que vayan tomando notas, si ustedes así lo quieren, sobre estas tres cosas para discutir al final. ¿Estamos viviendo situaciones de crisis? Yo diría que sí, y lo hemos analizado en distintos foros académicos y empresariales. Crisis, la principal desde nuestro punto de vista, crisis de valores. Crisis de valores y crisis de principios. Tenemos crisis social, crisis económica, hambre, polarización en el país.
los grandes cúmulos de riqueza están concentrados en Colombia en un porcentaje supremamente reducido de la población. Colombia es un país que tiene suficientes recursos para sostener, si se quisiera, a nuestros vecinos países en términos agrícolas, económicos, recursos hídricos, etcétera, por lo menos durante 15 años. Sin embargo, en nuestro país se ven altos índices de pobreza. ¿Qué está pasando con el tema de la educación? ¿Qué está pasando con el tema del empleo? Entonces la pregunta ahí es, ¿qué estamos haciendo nosotros al fundamentar una estrategia competitiva desde nuestras empresas para atacar esas crisis? Finalmente, la gran responsabilidad conjunta con los estamentos de gobierno es del mundo empresarial para atacar esas crisis. ¿Cuáles son las principales crisis que afrontamos? Que son las que acabo de mencionar hace un instante. Y también aquí es clave entender qué responsabilidad tenemos hoy en día frente a esas crisis. Probablemente muchos empresarios en algunos de los cursos, charlas y foros que tenemos nos dicen, hombre, yo soy un vendedor de zapatos, ejemplo, o yo soy un fabricante de plásticos, ¿cuál es la relación de mi empresa con ese tipo de crisis? Ahí está la pregunta y desde nuestro punto de vista es, todos hoy en día, así estemos en cualquier tipo de sector, tenemos una responsabilidad grandísima frente a esas crisis. De hecho, en los países que les acabo de mencionar de mayores niveles de competitividad, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Corea, la sociedad en general está buscando lo que les mencioné hace un principio y esa es una clave de éxito hoy en día para que la tengan en cuenta. Y es qué tanto nosotros desde la estrategia que tenemos en nuestros negocios estamos logrando satisfacer esas grandes necesidades humanas y sociales de nuestro entorno y de nuestros clientes. Bien. De manera que la clave es esta, mis amigas y amigos de las pymes, es cómo unimos la estrategia con la ejecución. Y leamos la frase que está ahí rápidamente. Una cosa es idear grandes estrategias y metas, pero otra muy diferente es que las cosas realmente se logren en el marco de nuestra cultura. Ahí estamos uniendo estrategia y cultura, porque finalmente la cultura, es decir, el conjunto de comportamientos clave de nuestros equipos de trabajo son los que logran llevar a cabo una ejecución de nivel superior. Como lo indica ese dibujo, tenemos que desarrollar, y ese es uno de los grandes desafíos y retos que estamos teniendo hoy en día los gerentes en las compañías, y es cómo llevar a cabo una gran ejecución. Se los mencioné hace un rato. En un estudio que se hizo en muchas de las universidades en Colombia y en otros países, reitero, lo que más nos está costando es tener una ejecución de valor. No hacer tareas, no llegar todos los días a hacer las tareas rutinarias, sino cómo verdaderamente estamos transformando realidades desde nuestras compañías. Bien. ¿Por qué estamos fallando? Como les decía, en este dibujo de la bicicleta hay una unión entre estrategia y cultura, pero si esa ejecución es fundamental, ¿por qué estamos fallando? Hay 4 o 5 elementos súper clave que les pido tengan muy en cuenta. No se tiene un propósito superior. Tener un propósito superior implica ir más allá de lo que nosotros entendemos como visión o misión de las compañías. En eso quiero ser súper reiterativo, bastante reiterativo, y a veces nos convertimos hasta en canzones, pero es por el bienestar de las empresas con quienes estamos trabajando. Tener un propósito superior es ir más allá de lo que nos toca. Tener un propósito superior, ya les voy a dar como un concepto de definición de la empresa que tiene el propósito superior. Pregúntense, su empresa o mi empresa, ¿qué está transformando? ¿Qué está transformando para generar confianza, para transmitir y crear valor distintivo en la sociedad, en la cultura de nuestra organización, en nuestros clientes? ¿Qué es lo que estamos transformando? Cuando descubramos eso, nos estamos aproximando al sentido de propósito. En el diplomado que vamos a tener en próximos días, vamos a tratar mucho más a fondo, porque vamos a estar trabajando 20 horas con ustedes el tema del propósito, y ahí yo les voy a entregar una metodología y vamos a hacer una serie de talleres, tanto en línea como dejárselos de tarea para la siguiente sesión, que tiene que ver mucho con el sentido de propósito, y lo pueden aplicar a sus empresas, lo pueden aplicar a su vida y a su familia, ¿bien? La segunda razón por la que estamos fallando es porque no tenemos clara la meta distintiva. Ojo, usualmente cuando en nuestro país y en nuestro mundo empresarial hacemos ejercicios de planeación estratégica, tendemos a ponernos metas relativamente bajas o metas que no se compadecen con un gran desafío y no están alineadas con un sentido de propósito. El tercer elemento es que
hacemos ejercicios que se quedan en el papel. Hemos descubierto que alrededor del 75% de los ejercicios de planeación estratégica que hacen las empresas, como se dice, se quedan en el papel, porque aquello que dice que el papel aguanta todo se cumple. Y no estamos haciendo ejecución en términos de grandes proyectos que lleven a cabo de manera realista nuestra estrategia. El cuarto elemento es que no hacemos gestión. Cuando hacemos gestión es que cuando diseñamos un mecanismo tenemos que aceitarlo. Hacer gestión es integrar el talento humano, los recursos que tenemos, los procesos, acciones, tener un modelo de toma de decisiones verdaderamente efectivo, de manera que la maquinaria de nuestras organizaciones y de nuestra estrategia esté muy bien aceitada y se oriente a los logros. Y la quinta razón o el quinto elemento por el cual estamos fallando es que no hacemos seguimiento a los resultados. Al final yo les voy a hablar de la disciplina de las 4X como un entregable importante que tienen que tener ustedes, y uno de ellos una de esas disciplinas tiene que ver con esto, y es qué tanto nosotros estamos siendo cadentes con los resultados, es decir, haciendo monitoreo, seguimiento de todos los resultados para que logremos transformar realidades y tengamos una estrategia verdaderamente accionable. Porque la estrategia es acción, la estrategia no es una filosofía que uno declara. Una compañía que tiene una muy buena estrategia, y en el caso que nosotros estamos hablando lo empezamos a llamar, y les voy a dejar como propuesta ese término, el PET, propósito estratégico transformador. Ya no vamos a hablar de mi planeación estratégica, ni vamos a hablar de mi estrategia, vamos a empezar a hablar de cuál es mi propósito estratégico transformador, cuál es mi índice de transformación y cuál es el propósito de transformación de cultura. De manera que son términos que les dejo ahí, les repito: propósito estratégico transformador, propósito transformador de cultura, índice de transformación, son los términos que les empiezo a dejar para que vayamos avanzando. Bien, ¿qué es una empresa estratégicamente transformadora entonces? Ese es un término que les estaba diciendo ahora, que aquí vamos a dejar como una definición. Pongan la atención a que hay varios componentes muy interesantes que les estoy resaltando. Una empresa estratégicamente transformadora es aquella que tiene un sentido de propósito elevado. Excúsenme que se los diga, es más allá de la visión y la misión. Hoy en día, y durante muchísimos años, nos acostumbramos a hacer ejercicios de visión y misión, en los cuales, si ustedes, y lo hemos hecho a manera de estudio estadístico, si nosotros tomamos la visión y la misión de 50 empresas, le quitamos el nombre de la empresa, terminan diciendo prácticamente lo mismo. Primer elemento. Segundo, no hemos logrado demostrar que gracias a los ejercicios de visión y misión hayamos logrado niveles superiores de desempeño y competitividad. De manera que la invitación es a salir de la manera más positiva. Como les dije al principio, hoy voy a, entre comillas, hacer unos llamados de atención, pero son muy respetuosos, pero para salir de nuestra zona de confort, para irnos a lo que estamos llamando hoy en día el propósito estratégico transformador. Este nuevo enfoque y esta nueva metodología es la que está logrando sacar adelante las grandes empresas en el mundo. De manera que retomemos. La empresa estratégicamente transformadora es aquella que tiene un sentido de propósito elevado, comprometido con su gente, con las familias, con el cliente y la sociedad. Ahí estamos transformando tres círculos. El yo, la familia, la empresa, la sociedad están unidos, actuando con un sentido ético. Hemos resaltado el tema ético. Hoy en día, ante la pérdida de valores y ante la crisis de valores tan inmensa que hay en todos nuestros países, insistimos que nuestras empresas deben desarrollar su estrategia con un total sentido de la ética, desarrollando acciones que cambien de manera sustancial situaciones de crisis con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad, obteniendo resultados de nivel superior. Si analizamos este concepto, difiere bastante de lo que en algún sentido nos han venido enseñando sobre estrategia y sobre cuál debe ser la finalidad de nuestras empresas. Si bien es cierto, el 90% de los empresarios, cuando hacemos la pregunta de cuál es su finalidad, nos responden que hacer dinero, no falta más, porque ese es uno de los objetivos de las organizaciones, y por eso lo resaltamos en la última expresión: tener resultados de nivel superior. En la medida en que mejores resultados tengamos, mayor rentabilidad y mejores ingresos, pues por supuesto va a ser mucho mejor la saludabilidad de nuestra empresa. Sin embargo, hay que preguntarnos, ¿esos resultados son para qué?
Y ahí es cuando entramos en el mundo de lo que se llama hoy en día la economía consciente o la economía transformativa. Y hay estudios, la vez pasada que nos vimos, tal vez les dejé el nombre de un autor que es Raxi Soria, y hay otros tantos que también les enviaré algo de información, con los que estamos empezando a hablar de este tipo de temas. La gran finalidad y el gran propósito de una organización es saber para qué está en la sociedad. Un fin importante interno es generar recursos económicos. Por supuesto, eso tiene que ser así. Sin embargo, ¿cuál es el fin de nuestras organizaciones inmersos en la sociedad? Porque hoy ya somos organizaciones del mundo. Bien, grábense por favor esta propuesta que les hago de empresas transformadoras. Perfecto. ¿Y por qué están fallando las empresas en la ejecución de sus metas? Reforzando algo que vimos antes. Fíjense las cifras. El 70% de los fracasos estratégicos se deben a una pobre ejecución. La segunda causa asociada a lo que hemos visto es no transformar. Y la tercera es no lograr las cosas, no ir hasta el final, ser indecisos y no cumplir con los compromisos. Esas son tres cosas súper importantes y vayamos pensando que tanto nos afectan a nosotros. Esto nos lleva, cuando digo hace un momento que somos ya organizaciones del mundo, nos lleva a pensar en lo siguiente. Y miren la expresión que está arriba. El mundo está cambiando, dice, ¿no? Pensemos en esto. La compañía que más mueve hoy en día personas sin tener un solo carro es Uber. La compañía que tiene más reservas de habitaciones sin ser un hotel es Airbnb. La compañía que vende más música sin ser una discográfica es Spotify, y la compañía que vende más películas sin ser una compañía productora de cine es Netflix, ¿cierto? Esto nos está llevando a pensar en algo, en dos cosas, que también lo vamos a ver en nuestro diplomado. Tenemos que migrar a ser compañías exponenciales y a cambiar nuestra forma de pensar. Por eso arriba yo taché la expresión de que el mundo está cambiando. No, el mundo ya ha cambiado. ¿Sí? Y esto es lo que se llama hoy en día las compañías exponenciales. Son compañías que en cortos espacios de tiempo, alrededor de 5 o 7 años, han logrado una valorización de mercado superior a los $1.000 millones. Ya hay tres claves fundamentales en estas empresas. Uno, tienen un propósito estratégico transformador. Esa es una gran clave, que es lo que hemos venido hablando. Segundo, tienen una cultura totalmente alineada con el propósito transformador, que a su vez está muy ligado a generarle grandes beneficios a la sociedad. Y tercero, profundamente innovadores. Tres claves de las que hablamos aquí al principio de nuestras tendencias. Y nuestro llamado y nuestra invitación es, pensemos en esas claves. Uno, tienen un propósito transformador. Dos, tienen una cultura totalmente alineada con el propósito transformador para entregarle a la comunidad y a la sociedad calidad de vida. Y tercero, innovación permanente. Esas son las tres claves que les dejo aquí. De esta hay muchísimas otras compañías. Perfecto. Y esto es lo que les estaba diciendo. La barra a la izquierda, para avanzar relativamente rápido con esto, nos está mostrando aquellas compañías que son las convencionales, que nos muestran los estudios económicos también tradicionales, que son las Fortune 500. Ustedes pueden ver ahí, estas compañías tienen alrededor de 20 años, han tardado alrededor de 20 años, como lo muestra el eje izquierdo del gráfico, en lograr un CAP. ¿Qué es un CAP? Un valor de capitalización de mercado superior a $1.000 millones. Las compañías que vemos con las barras azules son compañías por todos conocidas, como Google, Facebook, Tesla Motors, Uber, WhatsApp y Snapchat. Estas son compañías que se llaman compañías unicornio. ¿Por qué se llaman compañías unicornio? Porque son compañías que han logrado superar su valorización de los $1.000 millones. Y si ustedes se fijan en el gráfico, cada una de estas compañías ha logrado su capitalización de mercado de $1.000 millones en menos de 8 años. De manera que esa es una nueva tendencia. Y no creamos que estamos lejos y no creamos que nuestra economía está lejos de esto. Nosotros hoy en día somos mentores de emprendedores y estamos también dentro de las fortalezas de nuestra compañía, están todos los temas de innovación y aceleración de resultados en las empresas. Y ya en Colombia lo estamos viendo con mucha frecuencia, mucha más de la que pudiésemos creer. De manera que este es un llamado también a salgamos de la zona de confort y empecemos a pensar en estas cosas desde el punto de vista de unir esas cosas, la estrategia, la innovación, la cultura y el impacto sobre la sociedad. Bien,
¿Por qué hemos insistido sobre esto? Porque en nuestras compañías, miren lo que está sucediendo. Esto es lo que llamamos la pirámide de la transformación. Esta pirámide, en este caso, nos está mostrando tres escenarios, tres fases, tres divisiones. En el 90% de nuestras compañías en Colombia le estamos dedicando el 20%, que es la franja de abajo, que es el escenario de lo que llamamos la toma de conciencia. Es el escenario en donde definimos la estrategia transformadora, o eso que llamamos el PET, que es el propósito estratégico transformador. El 60% de nuestro tiempo y energía se lo estamos dedicando a hacer tareas repetitivas que normalmente no agregan mucho valor a los resultados de la compañía, y solo el 20% se lo estamos dedicando a generar impactos. Una de las prácticas que nosotros tenemos es una metodología que la llamamos Diamond o metodología diamante. Y pensemos por un instante rápidamente de dónde vienen los diamantes. Los diamantes surgen de la presión que recibe el carbón por las capas de la Tierra, ¿no? Las capas distintas de la Tierra y demás. Y el calor, de manera que hay una presión. Lo que nosotros hacemos hoy en día es aplicar lo que se denominan metodologías ágiles de innovación, que son metodologías relativamente sencillas en las cuales en un corto plazo logramos llevar a las compañías de este escenario que ustedes están viendo en este gráfico a este escenario, que es el escenario en el cual sí podemos aumentar sensiblemente los espacios de ejecución. Fíjense cómo cambia, voy a retroceder, fíjense cómo cambia la proporción. Nosotros en este modelo, el que la mayor parte, dije 90% de las compañías en nuestro territorio, le están dedicando 60% a las tareas del día a día, a la rutina. Cuando sumamos eso en términos de rentabilidad, impacto organizacional, impacto de negocio, impacto en la sociedad, dista mucho de lo que nosotros de verdad quisiéramos para elevar los niveles de competitividad de la industria, del sector y del país. Cuando migramos a este esquema, que es el que les comento con metodologías ágiles, miren cómo cambia la proporción. Llevamos a que las compañías puedan definir mucho más rápidamente, de manera más efectiva, su propósito estratégico transformador, bajen la proporción de dedicación en tiempo y energía y recursos a las tareas operativas y repetitivas, y le incrementemos mucha más energía, recursos y creatividad vía innovación y otra serie de elementos y herramientas a la parte que ustedes ven arriba, la parte superior, el ápice, es lo que nosotros llamamos el ápice transformacional. Y es en donde vamos a estar 50% dedicados a la ejecución de valor. ¿Cuál es el resultado de esto en concreto? Porque esto es hablando de resultados. Que vamos a tener proyectos que son de ejecución mucho más rápida, de mayor impacto, que generan, que le pegan directamente a los números de nuestra organización, porque nosotros decimos hay que dejar que los números hablen, de manera que la rentabilidad se suma, la productividad del capital humano se incrementa hasta en un 30%, y los resultados se obtienen en un tiempo mucho menor, y transformamos también culturas para formar culturas de ejecución, de valor, transformación e innovación. Esto es lo que estamos logrando hoy en día. Entonces, miren esto versus esto. Bien, eso es lo que estamos proponiendo desarrollar con ustedes y que lo piensen. Porque siempre hay que unir estas tres cosas: estrategia, cultura y ejecución. Estrategia se refiere a ser distintivos, y mi invitación ha sido muy respetuosa con ustedes, es abandonemos un poquito la idea de diseñar y redactar visiones y misiones, y apuntémosle a tratar de establecer cuál es el PET, el propósito estratégico de transformación, el propósito transformador de cultura, segundo círculo, para conducir todo eso en una sinergia a una creación de valor desde la práctica vía la ejecución. Bien, espero que hasta ahí vayamos bastante claros. Vamos a avanzar. Tenemos unos 7 minutos, creo que estamos bien de tiempo. Vamos a avanzar. ¿Qué debe haber en el modelo de cultura? Fíjense que hemos hablado bastante de estrategia y ejecución. Ahora, en el modelo de cultura de nuestras empresas, nos preguntamos lo siguiente. Hay un paradigma importantísimo en nuestro modelo educativo, inclusive, y en nuestro modelo gerencial empresarial, sobre todo en América Latina, que en algunos países se está tendiendo a cambiar y nosotros estamos luchando bastante por eso. Y es, cuando hablamos de cultura, ¿qué se entiende por cultura? Y hay un gran paradigma. Normalmente asociamos cultura
a temas de gestión humana, y cuando hablamos de gestión humana tendemos a dejarle esos temas a quienes decimos que son los responsables del área o la función de recursos humanos de gestión humana en nuestra organización. Ahí hay un error bastante importante. Nuestra recomendación, ¿cuál es? A los directivos, a los líderes de las empresas, de eso vamos a estar hablando en nuestro diplomado de liderazgo. Imaginémonos que nuestra organización es como un gran avión muy poderoso, donde está el piloto, por supuesto, que es el líder de la organización. Las dos alas frontales son, por un lado, la estrategia y por el otro lado, la cultura, que ayudan a equilibrar los resultados y la dirección y a darle impulso con las turbinas a la dirección de la empresa. Y atrás nos están equilibrando otras funciones y la cola, el alerón central de la cola es la función financiera, que nos ayuda a estabilizar los números. ¿Qué quiero decir con esto? Que definitivamente no descuidemos la función de capital humano, la función responsable de la organización hoy en día, y es parte de los proyectos que nosotros estamos haciendo al ayudar a empresas a formar cultura, es a que la función de gestión humana se potencialice, porque hoy en día la principal función y responsabilidad de gestión humana es ¿cuál? La productivización o la productividad de nuestras compañías, nada más ni nada menos, porque es la función llamada por excelencia a tomar la estrategia del negocio y a volverla a acción en la cultura organizacional. Ese es un cambio muy importante hoy en día en la cultura organizacional. De manera que 3 cosas debe haber en el modelo de cultura. Primero, un propósito transformador de cultura que responde a varias cosas. ¿Cuál es el máximo valor superior que mueve la cultura de nuestras organizaciones? Muchas organizaciones se han dedicado a armar decálogos y catálogos de principios y valores, pero créanme que lo que hemos visto es que al cabo de un tiempo eso no se vuelve realidad y se ha vuelto de verdad un saludo a la bandera. Hay que darle solidez a eso. Segundo elemento, ¿cuál es el sentido del propósito de cada uno de los colaboradores? Una práctica muy linda que estamos desarrollando hoy, que se está desarrollando en las economías avanzadas y en muchas empresas en Colombia, es cómo contribuyo a desarrollar el propósito de cada uno de mis colaboradores y cómo lo alineo con el de la organización, o sea, con el PET. Y cómo cada empleado logra desarrollar un poder transformador alrededor de proyectos de impacto en los 3 círculos. ¿Cuáles 3 círculos? El círculo propio de su familia, la organización. Está mostrado estadísticamente desde los estudios sociológicos, organizacionales, gerenciales, psicológicos, etcétera, que un trabajador, un empleado, puede ser el gerente o cualquier persona en la organización, que tiene totalmente vinculado su propósito, el propio, con el de su familia y con el de la organización, es un empleado que contribuye notablemente a los índices de productividad de la compañía. De manera que ese es el primer gran bloque de temas que va en el frente de cultura. El segundo es desarrollar una cultura de ejecución y no una cultura de tareas. En el estudio que les menciono que hicimos el año pasado y en otros de años anteriores, observamos que alrededor del 75% de los colaboradores en las empresas tienen una serie de rutinas para hacer tareas. ¿Qué quiero decir con eso? Que se dedican durante todo el día, como se dice coloquialmente en nuestra cultura, a apagar incendios o a atender chicharrones. De manera que la agregación de valor en esa práctica no es mucha. Nuestra propuesta en este modelo es que debemos pasar a conformar una cultura de proyectos para que cada persona de la organización se involucre en proyectos vía lo que mencionamos aquí, metodologías ágiles. Son metodologías que ya mencioné y de las cuales voy a hablar también en nuestro diplomado de liderazgo. Son metodologías que hoy en día contribuyen a que nuestros plazos de ejecución, de desarrollo de proyectos y de transformaciones sean muchísimo más reducidos de lo que vienen siendo en nuestras compañías. Otro elemento que menciono ahí es aplicar las 4 disciplinas de alto desempeño. Hablaremos de eso también, reitero, pero básicamente les recuerdo. La primera disciplina es centrarse en lo crucialmente importante y transformador. La segunda tiene que ver con generar mediciones y tomar decisiones sobre las mediciones. La tercera tiene que ver con tener cadencia en los resultados, es decir, ser constante en los resultados. Y cuarto, tener un modelo de gestión que nos ayude a ver y entender qué está pasando en nuestra compañía y cómo ajustar lo necesario para generar resultados rápidamente. Y lo cuarto o quinto que ven ustedes ahí es entender el moto de la organización y volverlo realidad. Un moto es una expresión que la podemos asociar al propósito de cultura, es una expresión
Vamos a poner un ejemplo en el sector financiero nuestro colombiano. El moto de Bancolombia es "le estamos poniendo el alma". Es una expresión que tiene sentido, es profunda y logra inspirar a la cultura de la organización. Y tener un modelo de toma de decisiones positivo. Este es otro tema que tocaremos en nuestro diplomado. Es un modelo que hemos diseñado nosotros que, como ven ustedes ahí, tiene un acrónimo y es PODA, que quiere decir propósito, opción, decisión, acción. Este es un modelo muy lindo, muy interesante, porque hemos logrado mostrar con estudios también que en nuestra economía y en nuestro mundo empresarial colombiano, un alto porcentaje, superior al 75% de nosotros como líderes o como gerentes ejecutivos, no tenemos un buen modelo de toma de decisiones. De manera que ese es un tema del que voy a hablar más adelante y es súper clave. Esto nos redondea qué es lo que debe haber en el tema de la cultura, y vayan preparando sus preguntas. Si nosotros, como les mencioné antes, logramos mencionar y montar este modelo de cultura transformadora unido al modelo de transformación estratégica, o sea, unir el PET, propósito estratégico transformador, con el PTC, propósito de transformación de cultura, tendemos a estar en el camino y en la curva de las empresas que incrementan su productividad hasta en un 30 o 35%. Así de real es el tema. Bien. Entonces, para ir terminando, ¿cómo estructurar un modelo que funcione? Nosotros tenemos una ecuación. Esta es la ecuación de transformación que nosotros les proponemos a ustedes. Primero, hay que diseñar y tener el propósito estratégico transformador. Ahí hay una labor muy interesante y hay una serie de paradigmas que tenemos que romper en nuestro país. Ya eso los invitamos. Es tener un enfoque estratégico basado en transformación. ¿Sí? No un enfoque estratégico basado en planes a larguísimo plazo. Hoy en día el mundo nos está diciendo que no podemos hacer planes a largo plazo. Tenemos que hacer planes en los cuales esté presente la innovación y estemos dispuestos a desarrollar habilidades de resiliencia en nosotros como líderes, como directivos y en nuestros equipos para estar reinventándonos permanentemente. Segundo, tenemos que hacer visible el propósito del negocio. El propósito del negocio es, en ese ejemplo que les puse, Bancolombia está asociado a le estamos poniendo el alma. El propósito de Google tiene que ver con organizar toda la información del mundo para hacerla más accesible. El propósito de Amazon tiene que ver con gestionar clientes felices. Son grandes aspiraciones que tenemos para impactar a la sociedad. Mi invitación es a que salgamos de alguna manera de eso que llamamos nuestra zona de confort, de nuestro círculo, y vayamos mucho más allá, a ver cómo nos hacemos más visibles desde un propósito. Tercero, tenemos que tener un índice de transformación. ¿Qué es el índice de transformación? Miren, esto es una tarea muy linda y muy interesante. No es tan fácil, pero se logra. Y es, en lugar de tener grandes cantidades de indicadores en nuestras compañías, nuestra propuesta es que cada una de sus compañías tenga lo que llamamos un IT, un índice de transformación estratégico. Es un solo indicador que nos va a ayudar a medir cómo nuestra organización, nuestra cultura, nuestros equipos de trabajo, nuestro negocio está siendo verdaderamente efectivo, transformador y está logrando resultados disruptivos. Cuando hablamos de resultados disruptivos, nos estamos refiriendo a resultados que marquen una gran diferencia frente a otros sectores, frente a otras compañías, frente a otras organizaciones. Aquello que a veces coloquialmente llamamos que la estamos sacando del estadio. Eso es lo que tenemos que lograr. Y establecer un buen modelo de relacionamiento con el cliente y el entorno. Una de las cosas que hemos evaluado en los 3 últimos años desde nuestras prácticas de formación, consultoría, estudios con la academia, con empresas, es que en nuestro país hay todavía mucho por hacer en aquello que llamamos el tema de la experiencia de cliente. Tenemos que avanzar bastante en lograr experiencias de cliente verdaderamente desafiantes que logren que el cliente adquiera de una manera mucho más rápida y de manera más decidida y creando más valor para nosotros, nuestros productos y servicios. El segundo componente de la ecuación, es tener un propósito transformador de cultura, que es de lo que yo ya les he hablado hace unos minutos. Y el tercer elemento es la ejecución. Fíjense que estos son los 3 elementos de los cuales he ido en estos casi 50 minutos que hemos tenido haciendo énfasis. El propósito estratégico transformador en lugar de hablar de ejercicios de planeación estratégica. El propósito transformador de cultura en lugar de hablar simplemente de procesos de gestión humana. Y la ejecución de valor en lugar de hacer tareas.
Hay un gran cambio de paradigma y si se dan cuenta. Y si esos tres elementos los sumamos, para nosotros, escúchenme, el último no es un más, es un igual, vamos a tener creación de valor económico transformador. Si ustedes han hecho el ejercicio de leer lo que les comenté la vez pasada y algunos de ustedes me escribieron y les recomendé ahí unas lecturas, yo les voy a enviar otras, pero empecemos a involucrarnos con el tema que les mencioné de la economía de valor consciente, todo lo que es el tema de la economía de la conciencia, la economía de la transformación, la economía de la creación de valor superior. Créanme que no son cosas traídas ni de otro planeta, ni son muy complicadas para nosotros. Y hay formas de ir incursionando en eso. De forma tal que hasta aquí llegamos con nuestro tema. Creo que cumpliendo con nuestro tiempo, tenemos unos 10 o 12 minutos finales para hacer preguntas sobre o aportaciones sobre lo que hemos tratado el día de hoy, ¿cierto? Si no estoy mal, Miguel. Sí, señor Gustavo, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. En efecto, vamos a dar inicio a la ronda final de preguntas. Les recuerdo que para interactuar con Gustavo lo pueden hacer a través del micrófono haciendo clic en la manito de color verde o pueden formular sus preguntas y comentarios vía chat. Antes de iniciar con preguntas, vamos con nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la conferencia. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Perfecto. Con el auditorio en su mayoría realizando el sondeo, podemos cerrar el sondeo y iniciamos con pregunta D. Bueno, Soraya le agradece, muchísimas gracias. Llegan otros agradecimientos. Sí, bueno, también la invitación en pantalla van a tener primero en la parte inferior izquierda el correo al que pueden hacer llegar las preguntas que no podamos resolver en vivo, las que surjan a partir de la sesión. Les adelanto, consultoria@unipymes.com. En la parte derecha van a tener la invitación para nuestra capacitación premium y, como ha dicho Gustavo, también la invitación para el diplomado que inicia el 7 de mayo, es decir, el próximo lunes. Dicen aquí todo muy claro, muchísimas gracias. Bueno, les reitero, en este momento en pantalla tienen consultoria@unipymes.com para las preguntas que surjan a partir de la sesión, si es que no hay por el momento, y en la parte derecha la invitación para la certificación Auditores Internos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que inicia el 19 de junio y finaliza el 29 de junio. Para más información pueden conocer la programación en tiendaempresarial.com o dirigirse a ventas@unipymes.com o llamar a Angie Rodríguez al teléfono en pantalla. También la invitación abierta para el programa que va a estar a cargo de Gustavo, que inicia el lunes 7 de mayo. A partir de mañana van a poder ver este video en las aulas o en nuestro canal de YouTube, nos buscan como Unipymes. Bueno, aquí nos dicen que todo es claro, Gustavo, creo que no hay... Ah, no, perdón, aquí llegan preguntas. Por Enrique Figueroa, la primera pregunta. En tu exposición hablaste mucho de la ética. ¿Cómo sabes aquí en Colombia el todo vale? Como sabes, aquí en Colombia el todo vale es casi la regla. ¿Cómo ser más competitivos siendo 100% éticos si la competencia no lo hace? Además a todo nivel. Si no, veamos los carteles de cemento, pañales, etcétera. Bueno, ¿me recuerdas el nombre de quién hizo la pregunta, por favor, Miguel? Sí, Jorge. Jorge, muchas gracias por la pregunta. Mire, ese es uno de los temas que ha causado más debate en los distintos foros y demás, porque definitivamente lo toqué al principio, cuando hablamos de crisis, esa es una de las crisis, la crisis de principios y la crisis de valores. Hoy en día nosotros estamos conformando ya unas comunidades y ya hay comunidades de empresas que le están apuntando al yo le juego ético y sí se puede hacer negocios con un tema ético. Estamos dando muchísima capacitación, consultoría a empresas y organizaciones que se le están midiendo, créeme Jorge, al tema de la ética y al no todo vale, sino le vamos a trabajar desde el punto de vista de la rectitud y la correctitud. Entonces, el aliciente es que ya estamos formando empresas y empresarios y comunidades que le están jalando a eso. Yo sé que es un tema complejísimo y es un tema de largo plazo.
Por eso hablábamos, y tu pregunta es súper interesante, no de hacer cambios, sino de transformaciones. Y la transformación principal, a veces nosotros decimos que estamos en el negocio más lindo, más rentable, pero más complejo, que es el negocio de generar conciencia. Y esa es una de las cosas que vamos a hablar en el diplomado de liderazgo que empieza, como mencionaba Miguel, el próximo lunes. Y es el tema de la generación de conciencia. Entonces, en todos y cada uno de nuestros ejercicios de consultoría, formación, entrenamiento que estamos haciendo en todo el país, el año pasado estuvimos en 15 ciudades con más de 5.000 personas, uno de los temas es generar conciencia. Ahora, en eso hay que ser realistas. Infortunadamente o afortunadamente, no todo el mundo le jala esto y se le sube al bus. Pero en la medida en que empecemos a formar masa crítica de las personas de una industria, un sector en que sí le estamos jugando limpio al cliente, le estamos jugando limpio a la industria, sí se van a formar masas críticas que empiezan a ganar esa batalla de lo ético, digámoslo así. Y como te digo, ya hay casos reales, nosotros ya estamos trabajando casos reales y estamos formando comunidades y escuelas, si se puede decir, escuelas de transformación, de liderazgo y transformación, en el que el principal componente es transformación, propósito y ética. Muchas gracias, Gustavo. Viviana Paola Pulido pregunta, buenos días. ¿Cuál es la mejor forma de acercarse a la gerencia para generar la aceptación del cambio, una estrategia determinada por la importancia del cambio en la forma de valorar a los colaboradores? La mejor forma que nosotros consideramos es, uno, quitarnos los miedos, dos, romper paradigmas, tres, hablar con respeto y de frente y exponernos a que la alta gerencia responda cualquier tipo de cosa. Es decir, lo que nosotros hemos visto en las organizaciones es que de parte de los equipos de colaboradores hay un alto índice, lo llamamos nosotros de verdad el alto índice de miedo, y es que tenemos miedo de hablar hacia arriba. Tenemos miedo de hablarle a nuestros líderes. De manera que una forma es diseñar un modelo de argumentos, nosotros le llamamos el mapa de argumentos, el mapa de paradigmas, y generar una reunión de un equipo de trabajo muy serio con la gerencia para exponerle argumentos y armar también lo que nosotros llamamos un mapa causa-efecto. Es decir, cuando nosotros les ponemos con argumentos a la gerencia que a raíz de una serie de propuestas nuestras, el efecto va a ser un cambio positivo en cosas importantes de la compañía, como son el cliente, la estrategia y la cultura, ese es un camino. No es un camino muy fácil en ciertos sectores y en un cierto ámbito de cultura de nuestras organizaciones, pero esa es la vía que hay que hacerlo. Otra vía es, por ejemplo, lo que hacemos nosotros. Nos invitan a nosotros, con la aceptación de la alta gerencia, a dar algunas charlas en las cuales explicamos a la gerencia los principios de transformación, propósito, las amenazas que pueden si las empresas no transforman, cultura y estrategia, para generar alarmas en la alta dirección. Cuando hablo de esas amenazas me refiero a que nosotros exponemos algunas cosas de estilo de liderazgo y le planteamos a la alta gerencia con mucho respeto, pero seriedad, que deben haber cambios hoy en día en los estilos de liderazgo. Eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Gustavo. Claudia Patricia Montagut pregunta, ¿cómo lograr generar una cultura de ejecución y no de tareas? La cultura de ejecución, como de alguna manera la expresión lo dice, cuando uno va a trabajar en la cultura es un proceso. Hay varios mecanismos concretos. Uno, nosotros trabajamos en un modelo que se llama liderazgo y es parte de lo que vamos a ver desde el próximo 7 de mayo también con Unipymes para ustedes. Es un modelo de liderazgo basado en propósito, transformación, en el que prácticamente cada colaborador de la compañía tiene un sentido de propósito. Para eso se hace una serie de talleres que se desarrollan con una metodología que tenemos para alinear propósito. Cuando una persona tiene un propósito, descubre, es un tema muy lindo, descubre si está, como se dice coloquialmente, en el lugar equivocado. Y ella misma declara su alineación con el propósito de la compañía. Y dentro de esa alineación se declara la alineación con ciertos componentes y objetivos de productividad y ejecución. Entonces, digamos en lo concreto, hay unos procesos de aplicación de las metodologías de propósito, metodologías de liderazgo y medición del sentido de propósito y liderazgo de cada colaborador. De manera que cada colaborador previamente ha establecido sus compromisos y nosotros ayudamos a medir eso y después se hace un análisis de causa-efecto.
para que el mismo colaborador que ha cumplido, que no ha cumplido, ajuste sus niveles de desempeño. Entonces, en esto, como te digo, hay 2 o 3 metodologías que nosotros usamos para trabajar directamente con la gente en ejercicios de mentoría muy, muy prácticos para llevar a que desde el propósito y con un énfasis transformacional se orienten súper al desempeño. Eso ya lo estamos haciendo y es muy interesante el ejercicio. Gustavo, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Infortunadamente por cuestiones de tiempo no podemos seguir resolviendo en vivo. Reitero el correo consultoría@unipymes.com y la invitación para que conozcan más del programa Premium que inicia en junio. También la invitación para que conozcan toda la parrilla para el programa que va a dirigir Gustavo, que inicia el 7 de mayo. Todo lo pueden encontrar en www.tiendaempresarial o dirigiéndose a ventas@unipymes.com. También pueden contactar a Angie Rodríguez al teléfono en pantalla 317-698-4550. Gustavo, en nombre de Fundación Unipymes expresamos nuestro agradecimiento. Ustedes y señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Fundación Unipymes les desea un feliz día. Hasta pronto. Mil gracias, Gustavo. Muchas gracias, Miguel, y a todos los que estuvieron presentes. Que tengan buen día.